Buenas, 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 queridos suscriptores, queridísimos miembros y todos los que me escuchan. Estamos aquí para hacer un video que era muy común, que era muy popular en este canal hace unos años, en el que yo contesto todas las preguntas que puedo contestar en un lapso de 20 minutos. Eso vamos a hacer hoy, por eso todavía me estoy tomando mi café, no solamente para lubricar la garganta, sino para estar avispada y poder contestar rápidamente a sus preguntas. Habiendo dicho esto, si hay preguntas que sean sumamente técnicas y que tengan que mostrar un ejemplo, obviamente no voy a poder contestarlas. Y también, si son preguntas que valga la pena ahondar en ellas en un video específico, pues eso lo haré en algún otro video. Vamos a poner el temporizador de 20 minutos. Me parece que tenemos como 54 preguntas. Vamos a ver cuántas logramos meter en esta sesión. Y listo. Corre tiempo. Y dice Najiara Fernández: ¿cuánto debe durar un capítulo? Llevo casi un mes intentando escribir el primer capítulo de mi primera novela y nunca termino porque nunca estoy conforme con lo que escribo. Siento que nada es suficiente, que no lo escribo de forma interesante, aunque pienso que mi historia es muy buena. Vale, en primera, los capítulos duran lo que tienen que durar. El propio capítulo te indica cuando se ha terminado, o sea, cuando esa parte ya no tiene nada que decir, cuando la escena se ha planteado de una manera aceptable. Si estás escribiendo solamente el primer capítulo, me parece que estás cayendo en la trampa de las primeras páginas. Tengo un video específicamente de eso, que habla de la trampa de las primeras 50 páginas. Y bueno, 50 es mucho decir, a veces pueden ser 10 páginas. El primer capítulo, casi siempre nos quedamos en el primer capítulo y pretendemos que sea perfecto. Y entonces no avanzamos en la historia, no conocemos más a los personajes, no los ponemos en nuevas situaciones y eso hace que no podamos entenderlos mejor. Muchas veces el primer capítulo es el que más se cambia. Mi recomendación sería que siguieras escribiendo, que escribieras el siguiente capítulo. Si no estás conforme con lo que escribes es porque te estás quedando ahí y mientras no conozcas más a los personajes no vas a poder avanzar. Eso es lo que propongo, que escribas el segundo capítulo, que pongas a tus personajes en situaciones distintas para que puedas conocerlos. Muy bien. Potasio dice: ¿cómo hacer una carta de presentación a una editorial? ¿Cómo presentar mi novela a una editorial por correo electrónico? Todavía no llego a esa parte, pero tengo muchas dudas sobre cómo podría aumentar el éxito cuando llegue el momento. Vale. Si has visto mi canal, tal vez viste el último video en el que hablo de las dificultades del mundo editorial actual. Te recomiendo que veas ese video, es del último mes, o sea, de este año, estado del mundo editorial, del mundillo editorial, de hecho así es como lo tienes que buscar. No es un mundo muy sencillo para entrar en él y aunque yo he dado consejos y contestado tus preguntas específicas, eso no garantiza el éxito en absoluto. Pero, habiendo dicho esto, hay un video que se llama La peor carta de presentación a una editorial. Búscalo, ahí explico claramente cómo redactar una carta de presentación para una editorial y cómo presentar tu novela a una editorial por correo electrónico. Pues tienes que hacer una lista de todas las editoriales que puede que publiquen libros parecidos al tuyo, del mismo género, del mismo tema, algo así. Tienes que tener una lista y buscarlas a todas por internet, ver cuáles aceptan manuscritos y buscar los correos electrónicos. Esto te va a tomar bastantes horas, es una búsqueda que tienes que hacer tú, porque los correos cambian y claro, si tienes el contacto directo de un editor o su nombre, pues mucho mejor. La lista de reproducción que se llama Escribir y publicar paso a paso, detallo muchos de estos pasos. Muy bien, siguiente. Nancy, hola, ¿cómo estás? Publiqué unas novelas en Wattpad y sí las han leído, pero no he recibido reacciones ni comentarios. ¿Debería preocuparme? Absolutamente no. Puedes buscar mi video que se llama ¿cuál es el problema con Wattpad? Te recomiendo que lo veas. Tengo 2 o 3 videos acerca de esta plataforma. Aunque ya han pasado años y la plataforma ha cambiado un poquito, la realidad es que mi opinión sigue siendo la misma. Wattpad me parece una buena plataforma para practicar, pero no determina el talento de nadie, porque los lectores pueden ser cualquier lector, no son necesariamente lectores críticos, ni pueden determinar si tu novela o si tu texto o si tu cuento tiene calidad o no. En gusto se rompen géneros y los lectores ahí dan sus opiniones sin ser lectores informados. ¿Qué me refiero con lectores informados? Lectores que tengan una trayectoria de lectura y que entonces tú puedas confiar en su opinión. Yo pienso que uno tiene que escribir para uno mismo y solo publicar cuando la obra está lista para ser publicada. O sea, yo no creo en estar compartiendo el proceso de manera pública todo el tiempo, porque eso nos influencia, nos desmotiva y nos lleva a tomar caminos en nuestra escritura que no necesariamente son los que son mejores para la historia o para nuestro propio proceso. Estar pensando en los lectores y en los demás es el peor error para un escritor que comienza y realmente para cualquier escritor. Así que mi recomendación es que no te preocupes por eso, que si quieres seguir compartiendo tus textos ahí, lo hagas, pero no para recibir críticas, sino simplemente porque sea un lugar donde compartes tus textos. De nuevo, yo creo que uno debería de darse el lujo de escribir para uno mismo y de tener privacidad en su proceso, por lo menos y sobre todo al principio. Siguiente pregunta.
Bueno, y ahí te contesta alguien. Wilmer dice, hola Lorena, hace algunos meses que retomé el hábito de la escritura y tengo una pregunta. ¿Cómo se puede estar seguro de la longitud real de un cuento? Me explico. Los cuentos son relatos de aliento corto, pero a veces tengo la impresión que soy asmático. Siento que el cuento, aunque me guste, queda corto y es ahí donde comienzo a alargarlo, pero luego ya no me cuadra. Y comienzo a expandir detalles, pero no me ataca el miedo de ir dando detalles. Me ataca el miedo de ir dando detalles extra que restan a la historia. No hablo de convertir en cuento novela, sino estar seguro que se exploraron las aristas correctas. En una novela es más sencillo ir con machete y darle forma a la historia, pero en un cuento no tanto. Un cuento no tiene por qué tener una longitud específica, no tiene por qué ser largo y no tiene que dar detalles. Sigue tu instinto. Si algo te da la sensación de que es paja, probablemente lo es. Como dicen, ¿no? Si aparece un revólver, el revólver tiene que ser usado después. Esta es una frase típica, ahora no me acuerdo de qué autor, alguien me lo dirá, pero quiere decir que todo lo que tú presentas en un cuento tiene que tener un objetivo específico en ese cuento. En las novelas también, pero en el cuento cada palabra y cada cosa tiene que cumplir un objetivo porque si no, sobra. Así que no te preocupes si los cuentos no son largos. Los cuentos no tienen que ser largos. Ahora, sí deberías de preocuparte si tus cuentos son como un guión en el que no esté desarrollada la acción. Piensa en si hay atmósfera, piensa en si están desarrolladas las emociones. No pienses en detalles que agregan paja. Piensa en este cuento como un cuerpo, tiene esqueleto. Si solo tiene esqueleto, quiere decir que te estás quedando corto en las descripciones o en las atmósferas que tienes que crear, ¿no? Si sabes cuál es la línea narrativa, hay que desarrollarla. O sea, cuidado con que no sea una enumeración de acciones. Esto pasa en los cuentos y a veces quedan cortos por eso. Entonces, analizar eso, si es una enumeración de acciones, dáselo a alguien a leer y pregúntale si está pudiendo imaginar las escenas y las emociones y las atmósferas o escenarios que tú estás planteando por ahí. Plant Draw, ¿cómo revelar información sin que sea brusco o anticlimático? Bueno, me parece que esta es una pregunta muy técnica que habría que ver el texto específico. ¿Cómo revelar información? A mí me parece que la información se va revelando de manera orgánica. Claro, yo no escribo necesariamente thriller o novelas como estas, pero creo que en cualquier novela, incluso en una novela de romance o incluso en una novela de ficción general, ¿no? De drama o lo que sea, una novela juvenil, que son las que yo escribo de temáticas de la vida real, se va soltando la información conforme sentimos pertinente darla de manera dosificada, manteniendo algo de curiosidad en el lector. Ahora, yo odio a los narradores que dicen cosas como, pero esto no se sabría hasta mucho más adelante. Esto a mí no me gusta, me parece muy anticuado y además me parece que es un cliffhanger artificial, que es una manera de mantener al lector interesado en la atención de lo que viene después, cuando no necesariamente está interesado en lo que está pasando ahora. No tienes que preocuparte de estos temas de revelar información si la historia en sí es interesante todo el tiempo. Si tú has creado personajes tridimensionales, los personajes van a mantener el interés del lector, estén haciendo lo que estén haciendo. No siempre tiene que haber acción y no siempre tenemos que preocuparnos de en qué página se revela. Yo he visto métodos que te dicen en la página tal se debe revelar esto, en la página tal. Esto funciona más bien para guiones, para películas, para series de televisión que tienen estudios de cuáles son los momentos en los que la gente pierde el interés, ¿no? Y deja de mirar, por ejemplo, un video como estos. En cambio, en las novelas, si tú creas personajes tridimensionales, estamos acostumbrados a que haya momentos de más baja acción, así que la acción, la información se va revelando poco a poco. Habiendo dicho esto, de nuevo, creo que es una pregunta técnica en la que habría que ver específicamente el texto del que estamos hablando. Y dice Ger Falcone, antes de mandar tu libro de editoriales, debes de ponerle derechos de autor. He hablado muchísimo del tema de derechos de autor. Por favor, busca todos mis videos acerca de derechos de autor. Pero los derechos de autor los tienes tú. Tú tienes los derechos de autor de tu obra simplemente porque tú la escribiste. O sea, son innatos al autor. Uno puede registrarlos simplemente para proteger su obra de posibles plagios. ¿Qué hace el registro de derechos de autor? Hace que si alguien te plagia algo y tú lo quieres demandar, puedas comprobar que tú lo escribiste antes porque está registrado antes. Eso es lo único que hacen. Tú no tienes que ponérselos per se, pero es una manera de protegerse y tener paz mental si vas a hacer un texto público, si lo vas a mandar a una editorial, si lo vas a mandar a un concurso. Yo lo hago en safecreative.org, pero en cada país hay lugares donde se puede hacer este registro de derechos de autor. Pero, habiendo dicho esto, los derechos en sí son tuyos, nadie más los tiene, no es como que si no lo registras tú no lo escribiste. Sí, tú lo escribiste. Esto solo sirve para posibles controversias que son muy poco comunes, no solo porque no hay tanto plagio como ustedes creen, sino porque demandar a alguien por derechos de autor es caro y la gente suele evitar hacerlo. Muy bien.
Hay de Emotazarate 7000. Hola Lore, sé que puedo usar nombres de poblaciones, no sé si de hoteles o nombres de calles, los nombres de personas se cambian y ya. Sí, bueno, si vamos a escribir de gente que conocemos o de gente conocida o de gente célebre, tenemos que tener cuidado o deberíamos de tener cuidado para no meternos en problemas legales. Tampoco pasa tanto como uno cree, la gente escribe acerca de personajes públicos todo el tiempo para hacer críticas, para hacer denuncias o para imaginar, así que no es tan terrible como uno cree. Ahora, los nombres de poblaciones no le pertenecen a alguien per se, claro que las puedes usar, muchísima gente habla de países, ciudades específicas y hoteles y nombres de calles, por supuesto que sí. ¿Por qué no los podrías usar? Recordemos, hagámonos la pregunta, ¿por qué no los podría usar? ¿Alguien va a demandarme por esto? ¿Alguien me va a decir, yo inventé el nombre de esa calle? ¿Alguien me va a decir, no es verdad que la calle está aquí? Ahora, si estás haciendo una historia realista, pues procura que si la calle está en un lugar específico, no la pongas en el lugar incorrecto, o sea, haz tu investigación, pero más allá de eso, no hay ningún problema legal con usar los nombres de los lugares. Lee cualquier libro, ¿no? La gente sabe que el Hotel Bristol es un hotel famoso y entonces usan el Hotel Bristol para que la gente sepa, o que el Hotel Ritz es un hotel famoso, lo usan porque eso le da una información al lector simplemente por mencionar un lugar específico. Así que no hay ningún problema. OneMin8729. Hola, ¿has tenido contacto con una situación en la que alguien desarrolle miedo a escribir? No escribe o escribió en un pasado y entre más tiempo pasa, más miedo le da sentarse a hacerlo de nuevo. Lo leí en un blog de youtuber que sigo, me da curiosidad saber qué piensa sobre ello y cómo se podría superar ese miedo. Bueno, creo que esto se responde muy fácilmente. ¿Cómo superamos el miedo a algo? Haciéndolo. Yo dejé de escalar 1 mes y medio porque estuve de vacaciones y porque estuve enferma, y volver a escalar vuelve a dar miedo porque vuelves a estar arriba y ya se te ha pasado esta sensación de seguridad que tenías de que no te vas a caer. ¿Cuál es la manera de superarlo? Cayéndote. Entonces tienes que caerte, tienes que fracasar, tienes que escribir y quitarle la importancia al asunto de que escribir tiene que ser algo perfecto o algo mostrable. Escribir debe ser un juego, debe ser un experimento, debe de ser un proceso interesante tuyo. Es una práctica, es algo que se hace todo el tiempo, es algo que no se deja de hacer, o sea que un día te va mejor que otro día. Es como hacer un deporte. A veces tienes más fuerza y otras veces tienes menos fuerza. A veces, si no has hecho ejercicio hace mucho tiempo, los músculos están atolondrados o están endurecidos y no son igual de flexibles. Y la única manera de suavizarlos es volviendo a entrenar poco a poco. Escribir un diario siempre es una recomendación que hago porque ahí nos quitamos mágicamente la presión de pensar que tiene que ser perfecto y tenemos que enseñarlo. Nada de lo que escribimos tiene que ser perfecto. No solo porque estamos aprendiendo, sino porque no todo lo que se escribe es para ser publicado. Mucho de lo que escribimos es para nosotros. Entonces, el miedo se supera haciéndolo, como con cualquier cosa, pero principalmente aquí quitarnos la idea de que lo que escribimos tiene que ser perfecto a la primera. Ningún escritor va y publica algo sin haberlo revisado, así que el proceso es eso, es un proceso. Escribir es una práctica, es como cualquier habilidad que hay que mantener activa todo el tiempo. Si lo has dejado de hacer, al principio cuesta un poco de trabajo, escribe una línea, escribe un relato de lo que hiciste en tu día o escribe un diario. Esa es mi recomendación. Ernesto Rodríguez, ¿cómo aprender a encontrar el mercado editorial de tus novelas y promocionarlas por más inusuales que sean? Siempre hay un nicho. ¿Dónde está ese nicho? Pues en el lugar donde la gente que lee lo que tú escribes está. O sea, si tú escribes de vampiros, pues tú te habrás metido a foros de vampiros o habrás leído novelas de vampiros y te meterás a las páginas en las que la gente habla de esos temas, ¿no? Ya sea Reddit, ya sea wikis, ya sea páginas de Facebook o gente que sigues en Instagram. Es cosa de meterse a investigar en las redes sociales, es cosa de ponerse a navegar. Claro, obviamente también hay muchas maneras de dividir los nichos, tanto por edades como por temas, pero como estás hablando de algo inusual, me imagino que se refiere a algo específico como, no sé, por ejemplo, la novela que yo pienso autopublicar pronto me dijeron que es muy gory, o sea que tiene mucho gore, y que eso solo le va a gustar a un cierto público. ¿Qué hago yo? Pues le pongo palabras clave simplemente, o hago una portada que hable un poco de ese tema, ¿no? Por ejemplo, quien escribe literatura gótica o literatura romántica usa también la imagen visual, elementos visuales, colores específicos que la gente de manera automática asocia porque es cultura popular a los géneros
a los géneros que se usan. ¿Cómo promocionarlas? Bueno, este sería un tema muy largo. De nuevo, los remito a mi lista Escribir y Publicar. Tengo un video específico que se llama Promocionar tu novela o hacer un plan de promoción para tu novela, pero hay que actualizarlo un poco porque hoy las redes sociales son muchísimo más importantes, pero tiene que ver con eso, con seguir los hashtags importantes que se relacionan con el género de tu novela, buscar cuáles son los lectores de las novelas similares a la tuya. O sea, para eso hay que sumergirse en el mercado, ¿no? De nuevo, vampiros. Tú escribes de vampiros, buscas las últimas novelas de vampiros que se han publicado, te metes a las redes sociales y las buscas en Instagram y entonces ves qué tipo de lectores son, cómo están segmentados, usas palabras clave y tratas de hacer publicidad si decides pagarla, ¿no? Que eso también es una práctica común hoy y puede que sea recomendable. Si no, buscas también booktubers o gente que haga reseñas de libros y que tú hayas visto que hacen reseñas de libros parecidos al tuyo. Es cosa de tiempo, es cosa de meterse a investigar, ¿no? ¿Qué más? María Fez Cajadillo 5331. Está mal si mi novela tiene muchos diálogos, es decir, muchos capítulos en donde la mayor parte de estos son los personajes interactuando entre sí. ¿Esto es malo? No es malo necesariamente. Mis novelas también tienen muchos diálogos porque creo que en los diálogos se muestra mucho de los personajes, ¿no? Que los diálogos nos permiten explorar no solo el lenguaje y la manera en que ellos se expresan, sino su manera de ver el mundo. Las indicaciones de los diálogos también. ¿Qué tono de voz el narrador indica que están usando los personajes, qué gesticulaciones hacen? Creo que eso da mucha información y es una información indirecta. No estamos diciendo él era gritón, sino que poniéndolo a gritar estamos ya dando esta información. A mí no me parece malo, pero también tiene que haber acción, no puede sostenerse solamente con el diálogo. Hay novelas que sí lo hacen y que lo hacen muy bien, pero los diálogos están hablando de acciones. Recuerda siempre la regla de oro. Todo lo que está en un texto tiene que tener uno de estos dos objetivos, o que conozcamos más a los personajes o que se haga avanzar la historia. Si hay un diálogo que nos está ayudando a conocer más a los personajes, entonces está bien. Si eventualmente solamente es paja, o sea, solamente es un engolosinamiento tuyo porque te gusta ver interactuando a tus personajes, eso quiere decir que tal vez tú tenías que escribir esos diálogos para conocerlos mejor, pero que algunos de estos puede que sobren. Si no están aportando información importante o para la acción o para el conocimiento de los personajes, quiere decir que quizá son demasiados y sobran. Y dice Lexi, ¿cómo es pertenecer a un gremio de escritores o en todo caso la amistad entre autores? Murakami en uno de sus libros dijo que no cree que sea posible la amistad entre autores porque existe envidia, pero creo que es solo su perspectiva. ¿Funciona la amistad entre escritores? Yo diría hoy en mi vida que absolutamente sí. ¿En qué momento de la vida existe la amistad entre escritores? En mi experiencia personal, cuando uno ya está más afianzado, y cuando quiero decir afianzado no me refiero a si ya es famoso y está establecido y tiene una trayectoria de fama y dinero, no. Simplemente cuando uno ya está muy claro en cuál es su mensaje, en cuál es su camino, en cuál es su trayectoria, y esto tiene que ver tanto con una madurez de edad, tanto como con una madurez de escritor. Cuando tú ya tienes tu estilo, ya no te sientes en competencia con nadie y puedes tener gente y desearles bien. Obvio, yo querría decir que toda la vida y todos los escritores en todas las épocas de sus vidas le desean bien a otros escritores, pero también viví eso, también viví esas envidias, tanto en talleres como en otros contextos. Entonces sé que ese comentario de Murakami viene de una realidad, pero creo que eso es en un momento específico, por lo menos en mi contexto, ¿no? Supongo que en grandes esferas, en altas esferas, en autores como él, que lleva años esperando el Nobel, pues tal vez sí hay envidias y hay corajes contra otros autores. En mi experiencia personal, yo tengo muchísimos amigos escritores, disfruto un montón de tenerlos y poder hablar con ellos de mis cosas, pero somos gente de mi edad, digamos, y en este momento cada uno sabemos que escribimos otras cosas y podemos hacernos comentarios y sabemos que no estamos compitiendo. Uno lo que aprende con la edad también es la humildad. También aprendes que puedes aprender siempre de los demás, que no eres lo máximo, que no eres el único escritor que está haciendo cosas interesantes y dejas de competir y empiezas a disfrutar y empiezas a compartir tus ideas con otros colegas y eso hace que se pierda este tema de no voy a contarte porque me vas a plagiar. Si tú sabes y confías en tu propia voz, pues no vas a tener miedo de que alguien te pueda plagiar porque sería imposible que te plagien. Solo tú puedes escribir lo que tú puedes escribir. Entonces, a mí sí me funciona, yo sí creo que existe, pero para esto se tiene que... yo sí creo que es cuestión de madurez estilística y de madurez, pues también de edad. Entiendo que ha pasado esto en otras etapas de mi vida, así que entiendo que le pase a otros autores. ¿Qué más? ¿Cómo puedo ambientar una historia? Dice Etzemond, para que sientas tensión. En las películas se usan factores externos como la música, planos cerrados, etc. ¿Cómo puedo plasmarlo en un escrito? Para mí, mucha de la tensión se logra con la puntuación.
Por eso decía yo ayer en un short que la puntuación es escritura. Cuando decía la gente, ay, bueno, yo solo uso la inteligencia artificial para hacerme la corrección y la puntuación, como si eso no fuera parte de la escritura, como si eso fuera ajeno a la escritura. La puntuación es un elemento vital de la escritura y saberla manejar nos puede dar muchísimas oportunidades de crear tensión. Puedes buscar uno de mis videos que se llama Cómo crear tensión con la puntuación. Así que creo que tiene que ver con eso, con las palabras que se eligen, por supuesto, y con una pregunta anterior que me hacían de cómo vamos soltando la información, ¿no? Creo que es una pregunta técnica y que también habría que ver específicamente el tema. Me alegra que hagas esto, dice Mushkaf Coffee. Eres de las principales personas que me dan inspiración a la hora de crear mis historias gracias a tus consejos. Mi pregunta es, ¿cómo me doy cuenta que no estoy moldeando el mundo que rodea a los personajes a favor de la historia? En el sentido que si pasa esto se sienta antinatural y también, ¿cómo hago para que se noten con más vida los personajes? Bueno, vamos a ver. Hay que meternos en problemas como narradores. No podemos dar la solución de manera mágica. Por eso tenemos que pensar en el mundo en el que se van a mover los personajes antes de situarlos ahí. Habiendo dicho esto, yo también siento que a veces hay mundos que se van creando conforme vamos metiendo a los personajes ahí. Lo más importante para mí es que los personajes tengan una personalidad específica y definida, un carácter que los va a hacer reaccionar de una manera específica ante las cosas que se les presentan y que entonces no vamos a poder hacer el clásico Deus Ex Machina, o Deus Ex Machina, o como cada quien lo diga, que quiere decir dar una solución aparentemente mágica porque ya no sabemos cómo solucionar el asunto, como, oh, justo el amigo que nunca habíamos visto llegó en el momento exacto a salvarnos la vida. Eso. Esas soluciones fáciles que son antinaturales hay que evitarlas y si tenemos claras, ya sonó la alarma, si tenemos claras las reglas de nuestro juego, los personajes no van a poder romperlas cuando les plazca, hay que meterse en problemas. ¿Qué pasa si no pueden romper esa regla y se meten en problemas? ¿Cómo hago que se noten con más vida los personajes? Bueno, voy a dejar esa pregunta para la segunda tanda porque de esto podríamos hablar eternamente. Si en este video contesté tu pregunta, si he contestado tus preguntas, si te ha acompañado, si te ha servido este canal para algo, por favor considera no solo suscribirte, sino convertirte en miembro de este canal. Esa es la manera que yo tengo de darle más tiempo tanto a los suscriptores como a los miembros, de generar más contenidos originales, de comprar nuevo material como este micrófono que hace que el sonido esté mucho mejor. Así que considera hacerte miembro de este canal. Va a salir pronto la primera antología de miembros. Hemos tenido torneos, tenemos videos adicionales, así que es un momento perfecto para que consideres apoyar los contenidos gratuitos que yo produzco y además obtener todos estos beneficios y formar parte de una comunidad activa de escritores. Muchas gracias. Chao.